Hola, ¿se escucha bien? Bueno, es re lindo volver a verlas, volver a verlos después de unos días que nos tomamos de descanso. Y quisiera compartir con ustedes una reflexión que en realidad estuve teniendo durante todo el año pasado, en diferentes momentos del año. Y bueno, traté de condensarla y espero que sea clara. Y le puse de nombre Dios nos espera en el silencio. Y me encantaría comenzar, porque no lo había tenido en cuenta, con el versículo que compartió Denis, la primera parte que dice: le pido a Dios que nos abra la mente para que veamos. Creo que podemos partir de una certeza para tratar de entender lo que quisiera compartirles. Y es que creemos en un Dios que es una persona. Y como persona, entre muchos otros atributos, tiene la capacidad del habla. Nuestro Dios es un Dios que habla. Y esto lo diferencia de la inmensa mayoría de ídolos o de dioses falsos, que según vemos en el Salmo 115, se los menciona como esos ídolos de plata y de oro, que son obra de manos de hombres, y que tienen boca, pero no pueden hablar, y tienen ojos, pero no pueden ver. Y nosotros, si nosotros estamos acostumbrados en el ámbito cristiano, oímos decir, o decimos también: Dios me habló, Dios me dijo tal cosa, el Señor me mostró lo que tenía que hacer. Y me meditaba que tal vez para la gente que no experimentó esta nueva manera de vivir, hasta puede resultar como soberbio o pedante que un ser humano diga Dios me habló, o también podemos pasar como delirantes místicos. O sea, nosotros estamos acostumbrados, muy acostumbrados a manejarnos entre la hermandad, pero ¿qué pensará la gente que no tiene fe cuando uno dice Dios me dijo así tan ligeros del cuerpo, ¿no? Ahora, tal vez eso también pensábamos nosotros en otro momento cuando no conocíamos al Señor. Sabemos que Dios habla, pero para saber cómo habla este Dios en el que creemos, tenemos que leer lo que quedó registrado en la palabra. Entonces nos damos cuenta que el Señor tiene diversos modos de hablar, diversos modos de comunicarse y con distintos propósitos. Yo busqué solamente 4 ejemplos muy cortitos. Por ejemplo, Dios en un momento a Caín le pregunta: ¿dónde está tu hermano? En otro momento, a Moisés le dice que libere a su pueblo. A Abraham le dice: te bendeciré y serás de bendición. Y a Pablo le pregunta: ¿por qué me persigues? En estos 4 ejemplos hay muchísimos en la Biblia, pero en estos 4 podemos ver que Dios habla a quien quiere escucharlo y a quien no está buscando escuchar también. Porque yo no creo que Caín hubiese querido que Dios le preguntara dónde estaba el hermano que él acababa de matar. El tema es que muchas veces creamos como una imagen de misticismo o de superioridad sobre la persona que recibe una palabra de Dios, pero esta idea es incorrecta. El peso y la importancia de recibir una palabra tiene que caer sobre la persona de Dios, que es el que emite esa palabra. No tiene que recaer el crédito o el mérito en la persona que escucha, sino en el Señor. No tenemos que olvidarnos que en un momento el Señor está registrado también en la Biblia que habló a través de una mula. Así que mejor que no pensemos que es la persona, el emisario, el grande. El hecho de engrandecer a una persona o a la persona que transmite la palabra no nos enfoca, no nos direcciona hacia quién darle la importancia.
el valor de la palabra, vuelvo a repetir, radica en Dios, que es el que la da. Cuando nos enfocamos en la persona, podemos llegar a darnos de baja frente a la posibilidad de oír la voz de Dios, porque empezamos con comparaciones y empezamos a imaginar que tal vez esa persona tiene mayor comunión, es más digna, podemos pensar que no calificamos para ese honor, pero cuando pensamos así estamos perdiendo de vista la esencia de ese Dios persona, la esencia de ese Dios Padre y de ese Dios consolador que trae fortaleza y guía a través de las palabras. Todo el tiempo se nos instruye, se nos anima, se nos alienta permanentemente a buscar a Dios, a cuidar nuestra relación con Él. Y es lógico, porque cuando nos relacionamos con alguien sabemos qué piensa, qué desea, y eso lo sabemos a través de la comunicación. Pero ¿qué pasa cuando no entendemos en forma práctica cómo se comunica Dios? Podríamos llegar a pensar que Él no nos habla. Podemos incluso pasar tiempos de confusión prolongada, de situaciones angustiantes sin resolver. Podemos sentirnos menos amados. Y algo similar a esto, de alguna manera, en cuanto a percibir el modo de comunicación, le sucedió a Elías, un profeta que está en el Antiguo Testamento. Antes de que leamos el pasaje que está en Primera de Reyes 19, quiero comentarles que Elías vivió en un tiempo en el que el pueblo de Dios se manejaba con reyes. ¿Por qué motivo? Porque ellos habían exigido reyes. Le habían exigido a Moisés que Dios les diera un rey. Y pasaron varios reyes que hacía cada uno lo que quería, y en un momento llegó el turno de un rey que se llamó Acab. Este hombre tuvo una esposa que se llamaba Jezabel y que adoraba a Baal, un dios pagano. En un momento hubo un enfrentamiento muy fuerte entre Jezabel y Elías, que era el profeta de Dios. ¿Por qué hubo un enfrentamiento? Bueno, la historia es un poco larga, pero en definitiva, Elías estaba tratando de que el pueblo volviera a Dios y en un momento Dios le dijo, decí que hasta que vos no digas que llueva, no va a llover. Elías dijo eso y se armó una tremenda porque el rey iba perdiendo cosechas, iba perdiendo en economía. Pasaron 3 años antes de que volviera a llover por la palabra de Elías. Pero en un momento Elías le dijo, miren, estoy harto. Y tienen que definirse. Si Jehová es Dios, sigámoslo a él. Y si es Dios Baal, bueno, hagan lo que quieran, pero defínanse, le dijo al pueblo. Entonces hicieron nuevos holocaustos, y en ese momento se sacrificaban animales. Entonces Elías dijo, vamos a hacer una cosa, el Dios que sea verdadero, que responda, que se comunique con fuego del cielo y se consuma así el holocausto. Bueno, en síntesis, obviamente ganó Dios y mandó fuego del cielo y se armó una tremenda, y ahora vamos a leer lo que sucedió. Dice, Acab, acuérdense que Acab era el rey, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo habíamos matado a todos los profetas de Baal. Entonces, Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar, como tú lo hiciste con los profetas de Baal. Si mañana, a esta hora, no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo.
El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él contestó: yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: anda, regresa por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. También nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá. De esta manera, al israelita que escape de morir bajo la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y a quien no pueda matar Jehú, lo matará Eliseo. Pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Bien, Elías la estaba pasando mal. Tan mal que Dios le hace una pregunta y él responde otra. La primera vez que Dios le hace la pregunta, Elías le dice cómo se siente. Elías le dice: me pasó esto, esto y esto y esto. Pero Dios no le preguntó qué te pasa. Dios le preguntó: ¿qué estás haciendo acá? Elías, en este nivel de conversación, no llega a decirle a Dios que está huyendo. Se lo dice indirectamente. Le dice: tuve miedo, pero ahora dice: estoy huyendo. Anteriormente, por todo lo que yo les había contado, Elías había visto y había escuchado a Dios de una manera sobrenatural, nada de pequeñeces. Lo había visto en el fuego consumidor, lo había visto en la sequía sobrenatural durante 3 años, todo como muy estruendoso, muy movilizador. Y tal vez esperaba lo mismo, no porque era cabeza dura, sino porque era lo que conocía del modo de hablar de Dios. Además, Dios le dijo: anda al monte Horeb, que era el lugar donde le había hablado a Moisés y también le había hablado de modo sobrenatural, mediante una zarza encendida, una voz que salía de la plantita. Entonces, parece que cuando
sucedió el terremoto, el viento y el fuego, Elías todavía estaba dentro de la cueva, porque recién cuando escuchó el silbo apacible, dice el relato que salió a la puerta de la cueva, a la entrada de la cueva, se tapó la cara y se quedó en la entrada. Y en ese momento, cuando reconoció la voz de Dios, escuchó indicaciones puntuales que debía seguir. Aunque Dios le dice, ungí a tal otro, hace tal cosa, ¿no? Y parecía que Dios no estaba contestando al dolor que él tenía, porque lo que le decía es, di todo y me persiguen y estoy solo. Y en un momento le dice, pero, como al pasar, no te preocupes, pensando que sos el único fiel a mi nombre y el único fiel a mi persona que queda sobre esta tierra. Tengo una reserva, le dice Dios, que Elías no conocía. Una reserva de 7.000 hombres que me aman. No estás solo, no es necesario que sigas huyendo. Esta nueva manera de hablarle Dios a Elías se conoce como el silbo apacible. Algunas versiones lo traducen como suave murmullo, esta que yo leí como el ruido delicado del silencio, otras versiones bíblicas como el suave susurro. Y busqué apacible en el diccionario y dice que está libre de brusquedad, que está libre de violencia y que por ello resulta agradable o tranquilo, que no está turbado por las inclemencias y es de temperatura agradable, algo pacífico, placentero, quieto, reposado, sosegado, tranquilo, dulce, manso, suave. Así fue la voz de Dios para Elías en ese momento, para ese momento que Elías necesitaba. Dios tiene muchas formas de hablar. En la Biblia se registran visiones, sueños, fenómenos climáticos, voces audibles, entre otras. Pero la forma de comunicación por excelencia que pondera a la persona del Espíritu Santo como quien convence de pecado, de justicia, de juicio, como quien guía a toda la verdad, es la voz interior que Él produce en nuestros espíritus. Dios se sirve de elementos que Él mismo pensó para nosotros. Una mente, una conciencia, un espíritu, un alma. Todos son conductores de la voz de Dios. Y están avalados por la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo, renovando nuestros pensamientos, meditando en lo puro, en lo bueno, en lo que es de buen nombre. Los salmos nos invitan a dejar que la naturaleza creada por Dios conmueva nuestra alma para que así podamos en esa meditación devolverle adoración, meditar en Él y devolverle adoración con nuestra alabanza. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios y nos comunica sus deseos. La conciencia que el Señor puso en nuestro interior nos lleva a meditar, a razonar, a establecer juicios de valor. Y cuando meditamos en dependencia de la voluntad de Dios es cuando lo oímos. Porque, a diferencia de los sueños, que por ejemplo se suceden en un estado de inconsciencia o de semi-inconsciencia, cuando nuestra voluntad no puede luchar, el sueño apacible requiere de nuestro permiso, el silbo apacible, perdón. En el sueño no podemos pelear, no podemos retrucarle a Dios. Es un sueño que viene de parte de Dios, tal vez en el sueño hablamos y le decimos cosas, pero nuestra conciencia está en estado dormido, o sea, no podemos razonar en el sueño. Si razonamos es porque Dios nos permite que en ese sueño haya un razonamiento, pero el sueño es un estado de inconsciencia. En cambio, para dejar que Dios nos hable mediante ese suave murmullo, nosotros tenemos que permitir que nuestra voluntad baje y que suba la voz de Dios. Ahí es cuando lo oímos.
en el sueño no tenemos necesidad de acallar la voz porque estamos dormidos. En cambio, cuando estamos despiertos es necesario ceder. Este suave murmullo necesita sí o sí nuestra atención. Ahora, en el tiempo antiguo, antes de la venida de Jesús, los judíos necesitaban de alguien que hiciera de intermediario. Nosotros por la palabra sabemos que esa persona se llamaba sumo sacerdote. Él solamente podía acceder, pero con un acceso limitado, muy limitado, a la presencia de Dios. Ahora, cuando Jesús vino y se ofreció en sacrificio, hizo un puente nuevo, construyó un nuevo modo de comunicación con el Padre. Eso lo vemos en Hebreos 4, donde dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Si necesitamos de alguien más todo el tiempo, nunca vamos a desarrollar una conversación genuina con el Señor. Con ese Señor del cual decimos que habla. Y esto no significa que nosotros tenemos que menospreciar la enseñanza, las predicaciones de pastores, pastoras, maestras, maestros, hermanos encargados de grupo de hogar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esas enseñanzas, esas palabras, representan un porcentaje mínimo de nuestra vida. O sea, es la reunión del jueves, la reunión del domingo, la enseñanza del martes, la enseñanza del sábado. ¿Cuántas otras son en relación al tiempo que vivimos? Nosotros no podemos quedarnos con eso y no seguir meditando en esa palabra para que Dios siga mostrándonos qué cosas nos dijeron los hermanos a través de la palabra que dieron. Si nuestra única comunicación con Dios va a ser la que obtenemos de la boca de otros, simplemente estaríamos como cambiando de sumo sacerdote. Estaríamos dejándole a otro la responsabilidad de nuestra intimidad con Dios. En un momento de tanta metáfora meteorológica de fuego, humo, rayos, truenos, vientos, pareciera que no hay espacio para el silbo apacible. Si nosotros pasamos a nuestros días esas metáforas, es como que las predicaciones exitosas en YouTube, los vivos de adoración que se producen permanentemente, los devocionales express que nos mandan, todo masticado que nos cae. ¿Y puede Dios hablarnos? Por supuesto que sí, por supuesto que Dios nos habla, pero ¿cuán lejos estamos ahí de ese decir, me siento un rato con el Señor y lo escucho sin mediación, y después tal vez escuche ese vivo de alabanza y escuche esa predicación y confirme en mi corazón lo que el Señor me está queriendo decir? Lo que digo es, en un tiempo de tanta contaminación tendríamos que tratar de evitar los alimentos envasados. Y tendríamos que tratar de buscar a Dios y de modo personal hacerle nuestra propia alabanza, aunque no cantemos bien, aunque no nos salga, porque hay hermanos y hermanas que escuchan música todo el tiempo, pero escuchan la música del otro. Y está bien para ciertos momentos, está bien que congregacionalmente alguien nos dirija, es bueno, es saludable, pero después en casa también tenemos que armar esa comunicación con Dios. Si nos atrevemos a hacernos la misma pregunta que el Señor le hizo a Elías y nos decimos, Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué hago con mi vida privada? ¿Qué hago con mi vida de relación social? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida familiar? ¿Y qué estoy haciendo en mi vida espiritual? ¿Qué hago en mi iglesia local? Tal vez podamos comenzar una conversación con el Señor y no un simple monólogo. Y estoy pensando muchísimo y meditando y preguntando a otros cuáles serían los espacios de silencio que podemos generar para conversar con Dios. Y anoté algunos que son de cosecha personal, muy personal, muchos, y otros que son de otras personas. El tema de limpiar la casa. Limpiar la casa es un momento increíble para conversar con el Señor.
limpiar, buscar el detalle de la suciedad, fregar, tener que volver a pasar y meditar en Dios y hablarle y decirle lo que siento, pescar. La pesca, por esos momentos de silencios eternos que requiere la pesca, también es un momento en el que podemos estar tratando de oír ese silbo apacible, ese suave murmullo. Dibujar, pintar, tejer, regar el pasto, hacer jardinería, tomar mates en silencio, contemplar la naturaleza, ver jugar a hijos e hijas, a nietos, tocar un instrumento, reparar objetos, lijar madera, amasar arcilla, contemplar un cuadro, leer poesía, encender un fuego, observar al fuego crepitar y meditar profundamente en Dios, cocinar, ver el proceso de transformación de la comida, viajar, conducir, con cuidado esto, reposar antes de dormir, meditar en Dios cuando tal vez tenemos los únicos 15 minutos libres del día cuando nos bañamos, hacer filas de espera en el banco, en el cajero, en la verdulería y meditar en Dios. Dios no hace diferencias entre sus hijos y quiere hablarles a todos. Como hijos e hijas de Dios, podemos hacer esos espacios de silencio, esos lugares de encuentro, podemos generar esas conversaciones. En particular, pensé en dos situaciones en las que oramos. Creo firmemente que cuando una persona está enferma es necesario reprender al enemigo, cuando una persona no tiene trabajo es necesario reprender y clamar, pero a veces solamente le damos órdenes a Dios en la oración. Señor, saná, quitá, hacé, acto, reprendo, y somos nosotros. Y no llegamos a decirle, Señor, Juana está enferma. Quisiera saber, Dios mío, mientras me tomo estos mates, mientras riego este pasto, ¿qué querés vos que haga yo como iglesia con Juana y su enfermedad? ¿Qué le puede estar haciendo falta a Juana, que está enferma o que está sola? ¿Cómo hago, Señor, para acercarme a ella? Porque mientras yo le digo a Dios, Señor, sanala, reprendo al enemigo, y dale, probablemente no escuche mucho. Pero si yo me meto en esa conversación entre Dios, Juana, su enfermedad y yo, y le pregunto al Señor y le digo, ¿vos viste cómo está? ¿Vos te diste cuenta, Señor, lo que le salen los remedios a Juana? Señor, ¿qué podemos hacer? Y le hablo a Dios de Juana, y no le doy órdenes a Dios sobre Juana. Va a haber un amor que va a crecer. Así que Juana es una hermana hipotética, para todos los que están pensando quién es Juana. ¿Qué podemos como iglesia también sumar y meter a esta hermana en esa conversación? Cuando una persona perdió un ser querido, sí, obviamente que está bien decirle a Dios, Señor, que tu espíritu lo consuele, lo fortalezca, ¿verdad? Y también le podemos decir, Señor, no me puedo imaginar lo que está pasando este hermano o esta hermana. ¿Qué puedo hacer para reconfortarlo? ¿Tenés alguna palabra, Señor, para darle? ¿Querés abrazarlo de alguna manera en particular? Porque si no, pareciera como que nos contentamos con monólogos. Y yo les aseguro, hermanos y hermanas, que si algo he experimentado en mi vida, que me ha dado fortaleza, que me ha dado alegría en tiempos de muchísima preocupación y angustia, es escuchar a Dios. Escuchar a Dios es una de las cosas más hermosas de ser cristianos, porque nos da una dimensión de la realidad de Dios como persona. Yo quisiera invitarlos a que volvamos al pasaje que Denis nos compartió, que decía, le pido a Dios que les abra la mente para que vean experimentalmente este Dios que habla de verdad y que te habla a través del pensamiento. Y vos podés decir, ¿cómo sé si es Dios?
el pensamiento que Dios ponga en tu mente y en tu corazón y en tu conciencia nunca va a estar en contra de la palabra de Dios. Nunca te va a mandar a amar menos, a dejar de darle importancia al hermano, nunca te va a mandar a hacer algo malo, nunca te va, o sea, el pensamiento de Dios es un pensamiento limpio y acorde a su palabra. Nunca va a ser para que el reino se achique, siempre va a ser para que el reino se expanda. Nunca va a ser para dañar al prójimo, siempre va a ser para bendecir al prójimo. No es tan difícil. Quiero terminar con un ejemplo que me sucedió. Hace un tiempo yo estaba en una reunión de Zoom con unas amigas y estábamos hablando y en un momento, y lo voy a contar con mucha vergüenza, pero lo voy a contar igual para que sepan cómo Dios habla. Estábamos hablando de lo cargosa que era una compañera de trabajo, que siempre interrumpe y dale y da talata, lata, lata, lata. Y en un momento estaba por decir algo sobre ella y yo sentí dentro del ser que el Señor me decía, no lo digas. Y yo lo dije igual. Y pasó una de mis hijas y me miró y me dijo, mamá, ¿cómo vas a decir eso? No fue ni una mala palabra, ni un insulto, pero fue algo tipo, está pesada, ya no, una cosa, pero no me importa. No me importa si fue grave lo que dije. Lo grave fue que yo antes de decirlo, sentía dentro del corazón que el Señor me decía, no lo digas. Y yo lo dije igual, porque quería manifestar mi descontento con esta compañera que es bastante pesada. Pero el Señor me lo avisó, Dios te avisa. El tema es, ¿estoy yo con el corazón ensanchado como para entender que Dios me quiere hablar? Ruego a Dios que todos y todas podamos creer de verdad que Dios habla y que podemos desarrollar esa comunicación y que no pensemos que el tiempo de limpieza, de filas en el banco, de regar las plantas, de cuidar a los nietos, es tiempo perdido. Capitalicemos ese tiempo. Démosle ese espacio a Dios a decirle, Señor, ahora estoy muy enojada porque tengo que hacer 2,5 cuadras de fila, voy a deponer mi enojo y voy a tratar de concentrarme en vos, de orar por los hermanos que me pidieron oración y me comprometí a orar y que después digo que no tengo tiempo. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para orar porque solamente en nuestra mente está la oración arrodillada. Yo hace años que no me puedo arrodillar, años. Si espero en esa oración, no oro nunca. Y hay otras personas que tienen muchas cosas en la vida, pero nosotros tenemos que capitalizar el tiempo y buscar construir estos espacios de silencio para que el Señor nos hable. Bien, eso era lo que tenía para compartirles.